nosotros entonces el congresista de la bancada Contigo, Juan Cheput, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, preguntarle acerca de las últimas reacciones con respecto a lo que ha hecho o ha dejado de hacer el primer ministro Salvador del Solar frente a este conflicto de las Bambas. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde le ha dicho, eso no es el teatro, ¿no? Y con poses de actor no se soluciona nada. ¿Cuál es la interpretación o la opinión que ustedes tienen respecto a la labor que ha hecho el Ejecutivo durante esta última semana, por lo menos? En primer lugar, yo sería más caritativo que Víctor Andrés, ¿no? Yo considero que no es exclusivo del premier actual, Salvador del Solar, el problema que hay en las Bambas. Esto es algo que se veía venir desde hace bastante tiempo. Ha habido congresistas que venían señalando que se estaba gestando un problema, Richard Arce, uno de ellos, sí, y no aprovechaba oportunidad para decir, miremos las Bambas, miremos las Bambas. El otro era Edgar Ochoa. Y sin embargo, ¿qué contestaba el gobierno? No pasa nada, es una cuestión de privados, ya se va a calmar, es decir, hicieron el muertito. Entonces, el premier recibe esta problemática y creo que de un desconcierto inicial está pasando a tomar acciones. Ese desconcierto inicial lo llevó a dar declaraciones inexpertas, lamentables, como decir es un conflicto de privados, y no tomar el toro por las astas. Yo considero que el error de fondo del gobierno, no del premier, vuelvo a señalar que en el caso del premier es una persona que recién tiene 3 semanas en el cargo, es no haber constituido un grupo mixto de trabajo, en el cual ministros y congresistas, que son los que articulan con la sociedad civil, tengan participación en cualquier proceso de diálogo. Esa incapacidad para conformar ese equipo es lo que está llevándonos a esta situación que ahora se está alargando hasta después de la presentación, hasta el 9 de abril, lo cual no significa que se hayan solucionado los problemas, sino de que se siguen generando las condiciones para que esto se agrave, ¿no? O sea, el Ejecutivo ha pretendido sacar cuerpo en un problema en el que tiene pues el papel protagónico porque hay un incumplimiento de por medio de parte del Estado, porque el problema central trata de una carretera que no ha sido asfaltada, ¿no? Y este ha sido un compromiso de parte del Estado que se viene arrastrando desde hace años. Qué bien que lo digas tú, Carla, porque de lo contrario los odiadores dirían de que yo estoy en contra del gobierno y cosas por el estilo. Este es un problema que se gesta en el año 2012, en el cual hay un estudio de impacto ambiental que decía que se tenía que hacer un mineroducto y se cambia para que se haga una carretera en la cual pasa un camión cada 5 minutos. Luego el presidente de la República, Martín Vizcarra, cuando era ministro de Transportes, va y dice, no se preocupen, vamos a hacer la carretera, la vamos a asfaltar en colaboración con la empresa china, que es la principal beneficiaria de la carretera. Han pasado 2 años y no se ha hecho nada. Entonces yo digo, que se pongan en el pellejo de los habitantes de Fuerabamba y que sientan un camión pues de 15, 20, 25 toneladas pasando cada 5 minutos en un lugar donde ni siquiera hay una trocha, es polvo. Eso obviamente genera condiciones de contaminación que nadie soportaría. Entonces, si a eso le agregamos la promesa incumplida, las expectativas defraudadas y sobre todo un gobierno que ni siquiera se acerca a dialogar, pues se generan las condiciones para esta problemática. Entonces, la protesta social siempre es consecuencia de la desidia. No es de otra manera. Ahora, esto no justifica la criminalización que se ha dado de por medio, porque ayer, por ejemplo, conversaba yo con el director de la Sociedad de Minería del Perú y me decía que estos señores que fungían de representantes legales habían llegado hace por lo menos 4 años, desde el 2015, y se dedican básicamente a eso, a identificar cuáles podrían ser probables vetas de autoaprovechamiento, ¿no? Y llegan y hacen un trabajo de concientización y finalmente terminan asusando a la población. Yo creo que ese es un error de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Deben dejar de lentejizar cualquier problema, ¿no? Se acuerdan de las lentejas de Tía María. No es así. Si existe la posibilidad de que alguien vaya a manipular a la población es porque hay de por medio una decepción. Y esa decepción es con una promesa incumplida. Y la promesa incumplida tiene un gestor, en este caso el gobierno. Entonces, si se generan las condiciones en las cuales está la empresa minera, el gobierno que decepciona y una población indignada, pues ahí surge el problema. Entonces obviamente van a venir los vivos de turno, los abogados, y van a decir que se quieren aprovechar de la situación. Entonces, si el señor de la Sociedad de Minería y Petróleo dice, en estos momentos hay asusadores, bueno, hay asusadores porque ya se generó
el cultivo y ellos son la sazón. Pero ese cultivo, ¿quién lo hizo? Un gobierno que lamentablemente no cumple con su promesa y una empresa minera que cree que puede hacer lo que se le da la gana. Cuando de por medio, en lugar de hacer el mineroducto o la vía sin ningún tipo de generación de contaminación, se dedica a pasar los camiones sin ningún tipo de consideración por la población. Ahora, el monseñor Cabrejos ha dado a conocer que ha habido un contacto desde el Ejecutivo y que hay un interés de que sea la Iglesia la que participe como mediadora en estos visos, ¿no? Indicios de diálogo que han empezado a surgir desde hoy con la reunión de comuneros y los 3 ministros que han viajado hasta Yavi-Yavi. Bueno, yo soy un optimista cuando de la Iglesia se trata, ¿no? En ese sentido, yo sí creo que la Iglesia ha cumplido un papel muy importante en una serie de conflictos sociales. Yo en lo personal tengo un gran cariño por Monseñor Bambarén, por ejemplo, persona a la cual quiero literalmente mucho, porque sé que es una persona valiosa para el país y siempre ha puesto de su parte para solucionar cualquier conflicto. Entonces, si Monseñor Cabrejo señala que la Iglesia puede intervenir, pues en buena hora. Pues en estas comunidades siempre será un interlocutor válido, ¿no? Y aún más, a veces es la única presencia seria existente que dirime una serie de problemas y yo creo que jugarían un gran papel. Creo que a la Iglesia y los ministros hay que agregar el trabajo de los parlamentarios, que yo considero que es importante, sobre todo los de la zona. Sobre todo teniendo en cuenta que los gobernadores, quienes deberían de tener un papel neutro, más bien ya se han parcializado con la posición de las comunidades, ¿no? Como ha pasado con el gobernador de Apurímac y Claro, Cusco, pero mira, a quien no se le siente yo soy mucho. político y creo que en ese sentido los gobernadores tienen que ser comprendidos. Están empezando su gestión. Lo peor que ellos pueden hacer en contra de su gobernabilidad es ir en contra de su población. O sea, es comprensible, lo cual no significa que sea lo correcto. Entonces, si tú tienes, porque al final se retiran los ministros, se retiran las fuerzas policiales, se retira la iglesia, ¿y quién se queda? El gobernador, enfrentando a una población enardecida. No es así, hay que comprenderlos. Por eso el papel del Estado es fundamental, manifestado en ¿qué? En acciones concretas de los ministros. Yo creo que un rol fundamental acá lo tiene que jugar Edmer Trujillo. Edmer hasta ahorita ha estado con un perfil bajo, pero es una persona que cala bien, que llega bien, que sabe dialogar. Él aprovecha que es chiquito, ¿no?, para meterse por ahí, cae simpático. Entonces me parece muy bien que Edmer Trujillo esté en este proceso de negociaciones, pero que se convierta en acciones concretas. Mira, yo lo conozco a Edmer y él es un tractorcito, me recuerda a José Manuel Hernández, personas muy efectivas en el campo social. Entonces, si a ellos le agregamos el diálogo con la Iglesia, la participación del gobernador como entidad rectora en términos de Estado, y lo que pueda hacer la propia comunidad con buena voluntad, podríamos resolver este problema. La comunidad está pidiendo, como dice usted, ya prácticamente un pliego con compromisos a cortísimo plazo y si es posible van a querer que empiecen los trabajos ya. Es que el gobierno cometió un error. El apresurarse y decir el 4 de abril vamos nosotros a presentarnos en el Congreso sin resolver este problema, se convierte en un estímulo para las personas que se han en estos momentos puesto en situación de rebeldía. Pues obviamente van a aprovechar una situación como la presentación del gabinete en el Congreso para que su voz se sienta. El gobierno ha tenido que agotar esfuerzos políticamente para solucionar esto y luego anunciar la presentación en el gabinete. Pero si primero anuncias la fecha, que es la otra semana, y luego llegas a una especie de Pax Romana, pateando todo hasta el 9 de abril, estás generando las condiciones, estás brindando un estímulo para que estas comunidades aprovechen ese escenario político, que es la presentación del gabinete en el Pleno, para hacer lo que quieran conveniente. De acuerdo. Hoy el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, nuevamente invocado la investidura del presidente Vizcarra y ha dicho que así como pecha el Congreso, tiene pues que poner mano dura en esta zona tan candente como es Las Bambas, ¿no? Es que esa es una respuesta política a un presidente que lamentablemente eligió el camino de la confrontación en lugar de la concertación con el Parlamento. No olvidemos que en las últimas semanas él estaba señalando que la reforma política podría ser materia de cuestión de confianza, generando con eso también un escenario en el cual la convulsión iba a estar presente en el Parlamento. Entonces, ahora lo que yo creo es que sin llegar al camino de la violencia, soy enemigo de eso, me parecen acertadas las declaraciones del ministro Pero no olvidemos Morán. que el ahora presidente Vizcarra en su momento se reunió con Keiko Fujimori, nos enteramos mucho después, pero ahí hubo una intención de concertar, de dialogar, ¿no?
que finalmente en la práctica no se cumplió. Y no se cumplió por una sencilla razón. Ese tipo de reuniones tienen que ser públicas y transparentes, no clandestinas. Los grandes eventos políticos son públicos para que la opinión pública sepa de qué estamos hablando. Pero si ellos eligieron el camino de la clandestinidad y luego te enteras después de un par de años, se genera pues una sombra, una sospecha, y la percepción de la ciudadanía es ¿para qué se reunieron? Pero si hubiera sido al revés, se genera un cónclave en el cual todo el mundo sabe quién participa y como consecuencia de ese cónclave se llega a una agenda completa de cumplimiento, pues simplemente las cosas hubieran sido distintas, ¿no? Desde el Congreso, ¿cómo van a actuar ustedes frente a lo que vaya demandando en los subsiguientes días el presidente de la República? Yo le tengo que preguntar porque desde que usted conformó la bancada contigo, mucha gente lo llama a usted el congresista camaleónico, ¿no? El congresista que ha dejado de ser coherente con sus principios y que más bien ahora, después de haber combatido mucho a veces ¿cómo decir? Este obstruccionismo de parte del fujimorismo, ahora usted más bien es tenue con sus declaraciones frente a ellos. Todo y lo contrario, tiene de fujimorista. Así es. Cuando me adjetivizan, a mí me causa mucha gracia, pues demuestran que desconocen por completo. ¿Le molesta que le digan el congresista camaleónico? No, en absoluto. Yo estoy acostumbrado a que las personas que no tienen argumentos recurran a los insultos. Tú sacas un insulto mío para que veas cómo actúo yo en política. Nunca lo vas a ver. Entonces, pero es la percepción, le estoy trasladando la percepción de la gente, de acuerdo, digamos, sé no que en de este un caso político. tú funges de mensajera. No me preocupa, como te digo. O sea, del público, ¿no? Que es lo que recibe después de ver su actuación en el Congreso. Mira, yo lo que recibo del público real es aprecio. Y de los tuiteros, los troleros, adjetivos. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues no tienen argumentos. Entonces, yo ya estoy acostumbrado a las jaurías tuiteras. ¿Ah? A mí no me conmueven ni un pelo. Yo soy un hombre de Estado. Y si yo me voy a mover en función de los insultos, pues sería un pobre diablo. A mí los insultos no me llegan. A mí lo que me preocupa es cómo es mi acción de Estado. Y creo yo que mi rol como opositor es importante por una sencilla razón. En cualquier gobierno se necesita de una conciencia crítica, alguien que te diga estás equivocado. Los gobiernos que no aceptan la crítica, que creen que todo marcha bien, terminan con esto, pues como las bambas. ¿No? Viven en una popularidad ficticia, 60%, no pasa nada, es un conflicto de privados y luego empieza el desmorone. ¿Por qué? Porque no hay gente con temperamento que le diga te equivocaste. Pero de ahí al punto de la oposición, convertirse ya en Es que mira, oposición. Steven Levitsky, no yo, un gran politólogo, no como los que fungen de politólogos acá en el país y que ni siquiera han leído un libro, señala, las dos columnas de la democracia es el oficialismo y la oposición. Las democracias sin oposición no conducen a nada, se convierten en sinónimo de autoritarismo. ¿Cuál es la oposición de Chávez o de Maduro? Entonces, acá es fundamental la oposición para señalar que se ha perdido o no el rumbo. Yo creo más bien que se cumple un papel notable. Ahora, el error de estos tuiteros alocados es simplemente que no entienden que oposición no es sinónimo de fujimorismo. La oposición es la construcción de un espacio alterno al que plantea el gobierno. El fujimorismo tiene su propia lógica y yo en ese sentido no me encuentro con ellos. En concertación parlamentaria, sin embargo, usted se va a juntar con ex parlamentarios fujimoristas como Rosas, de Olechea también se ha dicho que tiene fuertes vínculos con el fujimorismo, Jorge Castro. En todo caso, Jorge el Castro viene del congresista, Frente Amplio. en todo caso, sí, pero siempre ha tenido posiciones de defensa en la práctica, ¿no?, hacia el fujimorismo. Entonces, el congresista Meléndez, por ejemplo, ha dicho que por sus vínculos, Cheput debería pasar a las bancadas de Fuerza Popular o del APRA. ¿A qué se refiere por sus vínculos? No lo sé. Yo creo que Jorge Meléndez debería aclararlo. Y mira, Jorge es muy cordial cuando está frente a mí. Me saluda, ¿cómo estás? Le da el puñal por la No, pero espalda. no es un puñal. Yo lo veo eso como una actitud, en todo caso, que demuestra que está un poco confundido. Mira, eso es la política. Yo no estoy en la política para estar en un club de amigos en el cual todos pensamos iguales. La función de un político es encontrarse con gente que piensa distinto y convencerlas. Yo no soy un político que ha empezado en ese terreno pesa a los 40, 45, 50 años porque quise solucionar mi vida. Yo estoy acá desde la adolescencia. Y al contrario, el hecho de que existan personas disímiles, con distintas formas de pensar, antagónicas, que me cuestionen, en buena hora, pues me desafía a convencerlos. Ese es el terreno de la política, no es otro. ¿Cuál va a ser la agenda legislativa de concertación parlamentaria o de contigo
¿Cómo van a manejarse? Tiene 4 en ejes. El fundamental, en el cual estoy con Pedro Lechea, persona también a la cual aprecio mucho por sus principios y por su sinceridad cuando plantea elementos para el debate, tiene que ver con la económica laboral. Nosotros creemos que tiene que haber una gran reforma laboral que acabe con la informalidad. El otro eje es el de la descentralización, que creemos que está muy descuidada y que necesita un impulso verdadero. Un tercer eje tiene que ver con los aspectos vinculados a la seguridad y los servicios al ciudadano, salud y educación. Y un cuarto eje, salir al frente de posiciones extremas en materia de defensa de la vida, que nosotros creemos tienen que tener una alternativa. Por ejemplo, hay quienes piensan en el aborto a ultranza. Nosotros creemos que tiene que haber cunas salvadoras. Hay quienes piensan en que el Perú tiene que ser el país del libertinaje. Nosotros creemos de que tiene que haber, dentro de la libertad de cada ciudadano, elementos que permitan salvaguardar la moral. Pero entonces, para evitar que el debate se vaya por allí, nosotros queremos discutir con argumentos. Estamos en el país en el cual si tú discrepas te insultan, como tú acabas de señalar. Entonces, esos señores que insultan, yo les digo, de mi parte, solamente encontrarán amor y argumentos. Así que bienvenidos los insultos que a mí no me afectan en absoluto. ¿Habrá un quinto eje que tenga que ver con una eventual postulación suya a la presidencia del Congreso? ¿Hay un interés suyo? ¿Usted quiere ser presidente del Congreso en algún momento? Y dime qué político que se respete no quiere ser presidente del Congreso, sería un honor. Sí, pero en este caso... Pero, claro, hay muchos que querrán, pero hay otros que ven esas posibilidades mínimas, ¿no? Mira, yo soy consciente de mis limitaciones. O sea, no soy una persona ni que se sobreestima ni nada. Yo soy consciente de mis limitaciones. Y mis limitaciones tienen, en ese sentido, un nombre, un sustantivo, votos, ¿no? Entonces, si no existen las condiciones para eso, yo apoyaré otra candidatura. Pero negar la posibilidad de que pueda existir como una condición futura, no la puedo negar. Pero en este momento yo creo de que tiene que ser el premio una trayectoria. Yo más bien estoy pensando en alguien con el perfil de Víctor Andrés García Belaúnde, de Jorge el Castillo, ¿no? Gente que tenga un perfil, he dicho, no una persona. O sea, gente que demuestre que tiene una trayectoria para conducir el Parlamento. ¿Quiénes podrían cubrir ese perfil? Bueno, yo creo... ¿Qué otro congresista tiene el perfil de Jorge del Castillo? O de Víctor Andrés García Belaúnde. También podríamos encontrar en la bancada de Fuerza Popular a alguien con esas características, ¿no? Podría repetir Luz Salgado, por ejemplo. ¿Usted apoyaría una candidatura de Luz Salgado? Si hay una agenda común, ¿por qué no? Y ahora que vengan, bienvenidos los tuiteros a que me linchen, ¿no? Que ya te he dicho de que me fortalecen, es como ejercen en mí todo lo contrario. Yo creo de que acá lo que tenemos que hacer es, en lugar de pensar qué fuerzas se unen, lo que tenemos que pensar es qué agenda impulsamos. La agenda política es lo importante y el Perú tiene que acostumbrarse a pasar la página. Si nosotros queremos sacar reformas importantes que necesitan 87 votos o elegir con esos 87 votos a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, no podemos dejar de lado los 55 votos del fujimorismo. ¿Eso cómo se llama? Realismo. ¿Y por qué se tiene que utilizar? Porque la realpolitik nos obliga a no descartar a nadie. Entonces, si surge un tuitero y dice fujimorista, yo le diría, si tú piensas en el país, lo primero que tienes que hacer es cuál es tu realidad. Y esa realidad te lleva a conversar con ellos para sacar adelante las reformas de fondo. Hay una reforma que tiene que ver con la no reelección de congresistas, ¿no? Y es una reforma que ha sido entregada hace poco, incluso impulsada por la Comisión Tuesta, que impulsa la bicameralidad, pero con un candado, ¿no? Una cláusula que prohíbe la reelección de congresistas. Yo diría por qué la bicameralidad sí y la reelección no. Yo creo que se le ha hecho un tremendo daño al país con la no reelección. Yo creo que es nefasta y perversa. Y yo creo que el país tiene derecho a decidir quién se queda y quién se va. En los últimos años solamente se quedaba el 8%, según la elección, en otros casos 12% de los parlamentarios. Entonces la reelección no era un problema. Yo creo que decir no a la reelección es subestimar al pueblo peruano que sabe quién debe quedarse y quién debe marcharse. Entonces yo creo que es un error de la Comisión Tuesta, que el resto de trabajo sí me parece aceptable, pero yo creo que el tema de la no reelección no va a pasar. Yo creo que va a ser discutido en el Parlamento y en buena hora que se discuta para tratar de convencer a la gente. Pero no pasa. ¿Por qué no? Digo, no va a pasar, esta reforma precisa con respecto al candado. Es que mira, no puede ser de que se diga bicameralidad sí y reelección no. O sea, estás yendo en contra de 130 parlamentarios, eso es inconstitucional. Ojo que hay un referéndum que
tuvo como resultado uno a la reelección Mira, los parlamentaria. referéndums son eminentemente emocionales. Estamos viendo lo que está pasando en Inglaterra, ¿no? Donde la gente se arrepiente de haber dicho nos salimos de la Unión Europea y están marchando en las calles y dicen no podemos reducir algo tan complejo así o no. Brexit. Igual en el caso del referéndum, también hubo un referéndum que dijo no a la bicameralidad. ¿Y qué dice el grupo de sabios? Sí a la bicameralidad porque es lo mejor para el país. Entonces yo le diría, estoy de acuerdo con ustedes, pero agreguémosle también la reelección. Sabios entre comillas, dice usted. No en absoluto, eso tú lo has dicho. Yo sí los considero como personas que en términos de conocimientos académicos son valiosas para el país. Sabios. Así. La sabiduría está en función directa del conocimiento y yo creo que sí podrían calificar. Congresista, no sé si usted ha recapacitado con respecto a lo que le ha pedido el congresista Bruce, que le ha exigido unas disculpas a propósito de lo que usted pidió, que fue que lo remuevan del cargo. Hoy el premier Salvador del Solar se ha reunido con el bloque oficialista, el congresista Bruce ha tuiteado la foto y no hay ningún indicio a la vista de que lo vayan a sacar de la cartera de vivienda. Bueno, si ellos quieren cargar con su cruz, es problema del gobierno. Yo no tengo que pedir disculpas por cumplir con mi rol político de fiscalización. ¿Qué tan pesada es esa cruz? Es pesada porque el gobierno dice que lucha contra la corrupción y tiene un ministro que es cuestionado por un fiscal. Y aún más, el día de hoy, en el diario Gestión, el procurador Amado Enco dice que ese grupo de parlamentarios, los temerarios del norte, está ligado a los cuellos blancos. Entonces, si eso no le molesta al gobierno, no es un problema mío, es un problema del gobierno. Yo me pregunto, ¿qué será en el futuro cuando el presidente de la República diga queremos luchar contra la corrupción? ¿Qué le contestarán? ¿Qué? ¿Y tú tienes ministros cuestionados? ¿Así quieres luchar contra la corrupción? Entonces, las disculpas... Pero hay otros congresistas en funciones que están dentro de las investigaciones, están inmersos en las mismas investigaciones. Así es, pero no son ministros de Estado. Por eso me refiero yo al Ejecutivo. En el caso de los otros, que discurra la acusación constitucional si es que así es pertinente, ¿no? Pero el único caso en el cual estamos hablando de un ministro de Estado es en el caso de Pero Bruce. dada la gravedad de los hechos, estos congresistas que siguen yendo al Congreso y siguen trabajando y siguen a todos les recibiendo... alcanza la gravedad con la única diferencia de que en un caso estamos hablando... Pero mira, ahí tú ves de que se limita ya el trabajo del Ejecutivo, porque no tengo la menor duda que si no estuviera ese ministro de Estado, Carlos Bruce, el presidente yo hubiera dicho, ¿qué hacen con esos congresistas que están acusados en estos momentos por un fiscal? Yo hubiera salido con todo, pero el presidente se tiene que callar, tiene que decir Porque mejor tiene guardio techo de silencio, porque dentro de ese grupo hay un ministro mío. Ya ves, tú misma me has permitido refrescarle a la opinión pública el daño que se le hace a la lucha contra la corrupción desde el momento que tienes una no colita sabemos larga. si en algún momento lo hice, pero claro, tendría techo de vidrio si es que se refiere de esa manera a los congresistas. Ahora, es verdad que el congresista Bruce además tiene otra investigación en Fiscalía Bueno, tiene varias, ¿no? que tiene que ver por tiene varias la compra a de lo largo de votos, su trayectoria, ¿no? pero son investigaciones preliminares, ¿no? Que todavía no Claro, no pero avanzan no olvidemos más. por qué sacaron a la ministra Patricia Balbuena. La sacaron por una acusación que ni siquiera tenía manifiesto fiscal y por qué sacaron a Salvador Geresi por una llamada Ahora, usted ha telefónica que mencionado tampoco había hace un investigación. minuto al congresista Jorge del Castillo, ha dicho que es un congresista con su perfil podría ocupar la presidencia del Congreso, ¿no? O la Contradictoria, mesa ¿no? Poniendo como ejemplo el término de la Y se trayectoria. olvida usted que su asesor ha sido cómplice de lo que hizo Pedro Chávarri ya casi a finales de año, del año pasado, con respecto a la violación de una oficina que había sido pues Deslacrada. Claro, ¿no? es una persona que fue despedida y en este caso yo creo... Pero usted, Jorge Castillo, es No, pero como te inocente, digo, ¿no? Una cosa es el perfil y cuando yo hablé de perfil hablé de la trayectoria en lo que se refiere a experiencia. Es una persona que ha sido presidente del Consejo de Ministros. Pero el perfil no se contamina con este tipo de denuncias que lo alcanzan a él como por supuesto que lo congresista. contamina y en cierta medida generan algún tipo de suspicacia, pero no lo descalifican. Porque yo considero que muchas veces la gente que trabaja con nosotros hace cosas a nuestras espaldas que no conocemos. Bueno, esperemos que en lo sucesivo no nos sigamos enterando de estos tipos de sorpresas que realmente desalientan un poco. Lo importante es que ustedes van a trabajar como oposición, pero van a dejar trabajar. Somos responsables y en ese sentido, por ejemplo, venimos trabajando articuladamente con varios ministros, ¿no? El mismo caso de Transportes y Comunicaciones, el ministro de Defensa, el Interior, son ejemplos de que para nosotros no hay una animadversión hacia el gobierno. Más bien no sé por qué ellos se ponen nerviosos cuando planteamos alguna cuestión que los ponga en entredicho. No entiendo por qué esa sobrereacción de algunos, ¿no?
Deberían estar tranquilos. Bueno, Bruce se va a quedar sin las disculpas. Por supuesto, que espere durante todo el tiempo. Sentado. Como quiera. Muchas gracias, congresista, por estar con nosotros aquí.